La electricidad es un recurso indispensable para muchas personas, pero inalcanzable para la mayoría de ellas. Por ello, Nuestro principal objetivo es fabricar plantillas para zapatos capaces de generar electricidad, utilizando sensores piezoeléctricos, con el fin de obtener una fuente de energía sustentable que no afecte al medio ambiente, y asegurar que las generaciones venideras se beneficien con las ventajas medioambientales que las energías renovables ofrecen. Las plantillas funcionan con piezoelectricidad, el cual es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquiere una polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también ocurre a la inversa, se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidas a un campo eléctrico. Los discos producen una carga eléctrica, la cual es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, por la mediación de campos electromagnéticos. Dichas cargas eléctricas se almacenan en un capacitor, el cual es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Las placas, al ser sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. La energía que producen las plantillas piezoeléctricas es una corriente alterna y se designa con las siglas AC. Es el tipo de corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente, produciendo una señal con partes positivas y negativas a través de un puente de diodos o puente rectificador, también conocido como puente de Graetz, el cual transforma la corriente AC a corriente DC, corriente continua, haciendo que fluya en un solo sentido y transformando las partes positivas y negativas en solo positivas. Si solo utilizáramos un diodo, permitiríamos solo la carga positiva de las plantillas, pero el puente contiene 4 y permite aprovechar las cargas negativas también. Es necesario cambiar la corriente de energía AC a DC, ya que a pesar de que la corriente alterna es una forma más eficiente de transmitir energía eléctrica, esta permite que la energía pueda ir y venir de un punto a otro, y con la corriente DC, la energía solo fluye en un solo sentido de manera continua e ininterrumpida, lo que nos permitirá que la energía producida por las plantillas tenga una sola dirección y se almacene directamente en el capacitor. Este proyecto pone en práctica el cosechamiento de energía, que es el proceso por el cual la energía derivada de fuentes externas, por ejemplo, energía solar, energía geotérmica y energía eólica, es capturada y se almacena en pequeños dispositivos autónomos inalámbricos. Los materiales que utilizamos fueron un par de zapatos de goma y tela, 3 pares de plantillas de goma y tela, una tabla de madera reciclada de 40 centímetros por 40 centímetros, 8 discos piezoeléctricos, 3 resortes de 3 centímetros de largo, un capacitor eléctrico de 9 volts, 8 tornillos de cabeza de 5 milímetros de diámetro, plastiacero, caladora y cable de corriente. En lo que a sustentabilidad se refiere, realizamos una tabla con los costos de los materiales utilizados en nuestro proyecto, teniendo un total de 167 pesos y demostrando que es totalmente accesible, gracias a que muchos de ellos no tuvieron costo alguno, debido a que fueron totalmente reciclados, como la placa de madera, el par de botas, el par de plantillas para zapato de goma y tela y los cables positivos y negativos. El desarrollo de nuestro proyecto tiene como primer paso tomar la tabla de 40 centímetros por 40 centímetros y marcar el perímetro de la plantilla 4 veces. Se deberá utilizar una caladora para poder cortar el perímetro de la plantilla. Ambas partes se deben unir utilizando un pedazo de cuero o de cualquier material resistente y flexible. Se deberá pegar en la parte inferior de la plantilla de madera una plantilla reciclada, y en esa se deberán marcar 4 espacios de 1 centímetro por 1 centímetro para colocar en el centro un tornillo de media pulgada de largo. En la parte superior de la plantilla se deberán colocar 4 resortes, los cuales deberán estar engrapados y pegados con plastiacero y estar alineados en la misma posición en la que se colocaron los tornillos de la parte inferior. Cabe destacar que los más largos deberán ir en la parte trasera y los más cortos en la parte delantera, esto para lograr un mejor soporte. Posterior a ello se deberá realizar un circuito en las puntas de los tornillos que sobresalen en la parte inferior de la plantilla. Se deberá soldar el cable rojo en cada una de ellas y este deberá estar unido a uno externo para conducir la energía generada. De igual manera, repetir este proceso en la parte superior con los resortes para poder crear 2 polos, uno negativo y otro positivo.
Finalmente, colocar los sensores piezoeléctricos en el cuadro marcado para que estos sean capaces de generar la energía eléctrica producida y realizar las pruebas pertinentes. Luego de realizar varias pruebas conectando las plantillas a un voltímetro, obtuvimos un promedio de 4 volts generados por cada paso. Esto quiere decir que en una cuadra que tiene aproximadamente 100 metros y en la que se dan entre 50 y 60 pasos, se genera una cantidad de 200 volts por plantilla. La energía producida por nuestras plantillas varía dependiendo del peso de la persona que la utiliza. Para ello realizamos una gráfica en la que incluimos los pesos de un niño de 24 kilos, un adolescente de 40 kilos y 2 adultos, uno de 60 kilos y uno de 76 kilos, obteniendo resultados que varían entre los 2 volts y los 7 volts. Finalmente, se tiene como conclusión que se construyó un par de plantillas para zapatos capaces de producir energía utilizando el principio de piezoelectricidad exitosamente, generando una cantidad de volts considerada de una manera limpia y sustentable. Además de que se puede llevar a zonas rurales donde más del 80% de los que habitan no cuentan con electricidad, un recurso indispensable para su desarrollo.